Muy bien, buenos días para todos, mis hermanos. Les deseo pues bendiciones en el inicio de este día y nos sentimos contentos y agradecidos por el hecho de que Dios nos permite compartir cada mañana una reflexión, un mensaje que nos motive a enfrentar con fidelidad las dificultades que se nos presentan a diario. Hoy quiero comenzar con unos párrafos que extraje de un libro que ya tiene unos cuantos años que salió. Es un devocional del Espíritu de Profecía, titulado El Cristo Triunfante. Para hoy, 16 de noviembre, eh, el devocional tiene por título Dios revela los secretos en cada época. Lo traigo a colación porque me parece propicio para lo que estamos estudiando acerca de los mensajes del libro de Apocalipsis, especialmente lo que tiene que ver con los sellos. Y voy a leer simplemente algunos párrafos, no los voy a leer todos. Lo cierto es que la sierva del Señor expresa: en tiempos pasados, el Señor, Dios del cielo, reveló su secreto a sus siervos los profetas y lo sigue haciendo todavía. El presente y el futuro son igualmente claros para él y muestra a sus siervos la historia futura de lo que habrá de ser. El omnisciente miró a través de las edades y predijo mediante sus profetas el levantamiento y la caída de reinos, centenares de años que ocurrieron los eventos pronunciados. El eco de la voz de Dios se deja escuchar a través de las edades, diciéndole al hombre lo que ha de ocurrir. Los incrédulos y los impíos no disciernen las señales de los tiempos. En su ignorancia, los impíos y los incrédulos pueden rehusarse a aceptar el registro inspirado. Pero cuando los cristianos profesos hablan despectivamente de las formas y medios empleados por el gran yo soy para hacer conocer sus caminos y propósitos, se manifiestan ignorantes tanto en las escrituras como en el poder de Dios. Entonces, los incrédulos muestran su ignorancia al desechar los registros inspirados, pero los cristianos muestran aún más ignorancia de las escrituras cuando desprecian la verdad que Dios revela para su tiempo. Eso es lo que yo entiendo aquí de la sierva del Señor. Por su parte, el cristiano que acepta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, observará la historia bíblica en su verdadera perspectiva, el pasado, la historia de la dispensación judaica desde el principio hasta el fin, en vez de ser calificado de manera despectiva y burlonamente como la edad oscura, revela luz y más luz a medida que se la estudie. O sea, lo importante de estudiar cómo Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado. También dice la sierva: la palabra del hombre fracasa y quien se aferre a las aseveraciones del hombre como su fuente de dependencia, bien puede temblar, porque algún día llegará a ser como un barco que naufragó cuando dependemos de la palabra del hombre. Cuando ponemos el liderazgo humano por encima del mensaje revelado por el Señor. Pero la palabra de Dios es infalible y permanece para siempre. Dios vive y reina. Su gloria no se confina a templos hechos de manos. Vuelvo a repetir la expresión. Dios vive y reina, que es lo que estamos estudiando en los sellos. El dominio que Dios tiene sobre el universo. En esa escena, en esa sala de control, donde Dios manifiesta su obra de salvación por el ser humano. Entonces Dios vive y reina. Su gloria no se confina a templos hechos de manos. No ha cerrado el cielo a su pueblo.
Tanto en la era judaica como en esta, Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Tanto en la era judaica como en esta, Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Qué interesante esta declaración extraída de Cristo Triunfante, un devocional que fue publicado, por lo menos que yo lo conocí, en el año 2000, o sea, hace 21 años, y hoy nos recuerda cuán importante es que nosotros escudriñemos la verdad para este tiempo. Y se los digo como introducción porque lo que nosotros estamos estudiando, lo que nosotros estamos leyendo, lo que estamos compartiendo, no debe ser la verdad absoluta. Es decir, no lo vamos a decir todo en un periodo de 45 minutos. No vamos a presentar una posición definida en un estudio corto. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es darles herramientas que le permitan a ustedes continuar un análisis más profundo de la verdad que Dios nos ha revelado. Mateo 24, que es uno de los capítulos más leídos por los cristianos alrededor del mundo, y yo pienso que nosotros como adventistas no hay un año en que no estudiemos como mínimo 2, 3, 4 veces Mateo 24, ya sea en la iglesia, ya sea en un grupo pequeño, en un periodo de estudio. No pasa un año, un trimestre que no hagamos referencia o alusión a Mateo capítulo 24. Haga un análisis para que usted vea cuántas veces los predicadores han hecho una mención de Mateo 24. Y usted se dará cuenta que es constante el estudio de este capítulo porque es un capítulo donde Jesús presenta mensajes proféticos. Y Mateo capítulo 24 comienza hablando de las expresiones que los discípulos le hacen a Jesús mostrándole el templo. Dice, Señor, mira el templo, mira las glorias del templo. Y Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se sienten un poco preocupados por estas palabras del Señor Jesús y aparte le preguntan, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Nótese que ellos les preguntan, debido a la inminencia de las palabras de Jesús sobre la caída del templo, ellos le preguntan, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ellos tenían una claridad de que Jesús, o por lo menos eso es lo que expresa el texto, de que Jesús tendría que retornar de nuevo, ya no como un hombre humilde, sino con su gloria. Porque eso es lo que ellos querían ver. Ellos querían ver a Jesús en su gloria, en su poder, estableciendo su reino. Y le dice, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Y Jesús empieza a darle una cantidad de detalles históricos que para nosotros son historia, para ellos eran proféticos, sobre la aparición de falsos cristos, sobre las señales cósmicas, sobre la abominación asoladora, sobre cómo vendría Cristo y cómo sería la condición social del mundo antes de su venida, como en los tiempos de Noé. Y es interesante que en todo este sermón profético Jesús da detalles temáticos sobre los acontecimientos que más adelante Juan en el libro de Apocalipsis iba a detallar y que no eran nuevos. Porque si nosotros leemos el libro de Joel, en el libro de Joel nos vamos a dar cuenta que también hay una vislumbre profética que fue presentada por Jesús en Mateo 24 y después fue reafirmado el mensaje con las visiones apocalípticas. Entonces, hoy vamos a comenzar nuestra lectura bíblica buscando el libro de Joel. Vamos al Antiguo Testamento y vamos entonces a buscar el libro de Joel y vamos a analizar o simplemente a visualizar algunos detalles que aparecen en este libro profético. Libro de Joel, capítulo número 2. Versículo número 28. Después de algunos acontecimientos
que sucederán en el tiempo del fin y que son descritos en Joel y que en su tiempo pues fueron entendidos por circunstancias que ellos estaban viviendo. Estaban viviendo una crisis económica, una crisis social, una crisis alimenticia. Ellos habían perdido los cultivos, ellos estaban en una situación terrible porque también estaban rodeados por imperios que estaban tratando de conquistarles de nuevo. Ellos habían pasado por circunstancias muy adversas. Y entonces dice acá el versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está proyectándonos hacia eventos del futuro con circunstancias que ellos estaban viviendo. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Versículo 31. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el grande día y espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quienes Él llame. Entonces mire que los versículos 28 hasta el 32, para terminar el capítulo 2 del libro de Joel, nos presenta, yo hice una vez un sermón, preparé un sermón con respecto a la explicación de cómo aplicar en este tiempo el libro de Joel, entendiendo las circunstancias que ellos estaban viviendo. A algunos no les gustó, incluso me expresaron que yo había descontextualizado el libro de Joel, pero si usted lee con detalle se dará cuenta, los versículos del 28 hasta el 32, aunque era un mensaje para ellos en su tiempo, tiene una aplicación para nosotros en el futuro, porque está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, está hablando, los versículos anteriores hablan de la lluvia tardía, habla de una comprensión de sueños y visiones, no solamente de los hijos, sino de los ancianos, los jóvenes, los siervos, y está hablando de acontecimientos sobrenaturales, como el oscurecimiento del sol, como el enrojecimiento de la luna. Y esos detalles Jesús los va a presentar también en Mateo 24. O sea que no es descabellado aplicar Joel capítulo 2 para nuestro tiempo, porque Jesús también dio una explicación sobre los acontecimientos que ocurrirían antes de su segunda venida. Y es precisamente eso lo que nos toca a nosotros analizar en el sexto sello. Pero antes de llegar al sexto sello, yo voy a mostrarles dos imágenes para ponernos nosotros en contexto literario con respecto a la visión apocalíptica. Entonces, aquí en la imagen ustedes pueden ver un recordatorio de cómo el Apocalipsis nos presenta a nosotros la voluntad de Dios. El propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos a nosotros el desarrollo y el fin del conflicto cósmico. O sea, si yo me desenfoco del propósito del libro, entonces caeré en el error de una interpretación inadecuada para mi tiempo. El propósito de Apocalipsis en todas esas visiones es mostrarnos a nosotros el desarrollo y el fin del conflicto. Por eso les mencionaba en la temática anterior con respecto al siervo Job, que él sufrió por causa del conflicto cósmico, a pesar de su fidelidad, y Dios permitió que Job pasara dificultades para que se revelara el verdadero carácter de Job y el amor que Dios tiene sobre todo su universo al darles la oportunidad de expresarse con libertad en cualquier circunstancia. Y eso era la queja de Satanás. Satanás se quejaba porque él le decía en su cara al Padre y le decía a todos los testigos que estaban a su alrededor que Job servía a Dios era por la sobreprotección que le tenía y por los beneficios que le daba. Es decir, que la fidelidad de Job era por conveniencia, pero quítale todo lo que tienes para que veas cómo blasfema en tu propia cara.
Y hoy nosotros corremos el riesgo de tener una religión por conveniencia, personas que buscan al Señor simplemente por beneficio material. Por eso es que hoy en día en muchas iglesias pentecostales, protestantes, evangélicas, se predica el evangelio de la prosperidad. Entonces, si hay prosperidad, seguimos al Señor. Si no hay prosperidad, entonces Dios no existe. Y eso no es así, porque la vida de Job, a pesar de que fue una vida próspera, se demostró su fidelidad, fue en momentos de dificultades, de crisis. La temática principal del libro de Apocalipsis es el advenimiento, el retorno del Señor. Por eso los discípulos le decían, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Porque queremos verte en tu gloria. El marco de referencia es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esto es un tema que, aunque es recurrente en toda la escritura, no se entendió sino hasta el final del tiempo. Y por eso es importante que nosotros en este tiempo no salgamos del marco de referencia, no nos salgamos, nos vayamos por las ramas cuando tenemos un tronco grande que analizar. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esto nos va a llevar a nosotros a tomar una decisión, reaccionar ante el conflicto, ante la inminencia de la venida y ante el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra posición ante lo que se está desarrollando en el mundo? Porque estamos pendientes de las señales. Estamos pendientes de lo que está sucediendo. Entonces, nosotros hemos hecho un análisis temático. Esperamos terminar hasta el capítulo 8, versículo 1. Ya hemos recorrido 5 capítulos y parte del 6. Quizás no lo hemos hecho de manera continua y cronológica según lo que nos presenta el seguimiento apocalíptico, pero lo hemos hecho de manera temática y ya hemos cubierto hasta los primeros versículos del capítulo 6. Entonces ustedes pueden ver aquí, mis hermanos, pueden ver las 7 iglesias estructuradas. Yo le he puesto color a cada una de las iglesias. Y los colores no son para que se vean vistosos, sino son referenciales. El blanco, ustedes saben que representa pureza. Entonces tenemos acá la iglesia de Éfeso con el jinete del caballo blanco que lleva un arco sin flecha. Y esto representa el surgimiento del cristianismo entre el año 31 hasta el año 100 con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, hasta la muerte de Juan, el último de los 12 apóstoles. Juan, el discípulo amado en la isla de Patmos, recibió la revelación apocalíptica y cubrió todo este espacio de tiempo. Después vemos la iglesia de Esmirna, un caballo bermejo con un jinete que tiene una espada para quitar la paz en el mundo. Hay derramamiento de sangre porque la iglesia de Esmirna es perseguida. Entonces aquí tenemos nosotros las persecuciones romanas también motivadas por los sacerdotes del santuario terrenal, por los fariseos, por los líderes, por los encargados de tener el dominio religioso y tener el liderazgo espiritual del pueblo de Israel. Ellos fueron los que propiciaron las persecuciones contra los cristianos para erradicar la supuesta herejía de aquellos que decían que Cristo había resucitado. Y se despertó una gran oposición. Los romanos, ya con otra mentalidad, continuaron las persecuciones, pero ya considerando que los cristianos, más que ser unos herejes, eran una amenaza política porque estaban desarrollándose mucho, estaban creciendo mucho y había cristianos por todas partes y podían rebelarse contra el imperio, como ya lo intentaron hacer en alguna ocasión los macabeos en las revueltas judías. Entonces los romanos continuaron las persecuciones hasta el año 313, hasta que Constantino le puso fin a estas persecuciones, romanizando el cristianismo y llevándose al cristianismo a tener poderes. Y entonces aquí empieza el periodo de la iglesia de Pérgamo, el caballo negro, donde este periodo oscuro trae hambre espiritual porque se descuida la palabra y se empiezan a practicar tradiciones que no están dentro del contexto bíblico. Después aquí en amarillo, que debería ser un color de muerte, aquí están los 1260 años de supremacía papal y en ese periodo surge también la reforma, las fechas, ya yo les he mencionado las variaciones de fechas.
Pongo simplemente fechas referenciales. No son fechas definitivas, sino referenciales para las dos iglesias, Tiatira y Sardis, donde está el caballo amarillo o pálido, cuyo jinete se llama muerte, la tumba le sigue por todo lo que está sucediendo dentro del contexto de la iglesia cristiana, cómo la iglesia cristiana se dejó romanizar y cómo la iglesia cristiana perdió el desenfoque en este periodo. Y Dios ya lo sabía. Pero a pesar de eso hubo un remanente que clamaron y que fueron martirizados y que murieron por causa de su fidelidad, murieron por causa de los romanos y murieron por causa también de la iglesia. La iglesia dejó de ser perseguida para convertirse en perseguidora. Una triste historia dentro del cristianismo que no se puede negar. Entonces llegamos a la iglesia de Filadelfia y en este periodo desde 1798 podemos incluso retroceder. Podemos retroceder hasta 1755 en este periodo de Filadelfia, en esta transición de Sardis a Filadelfia, en este proceso del surgimiento de la Reforma Protestante, que dio una renovación en la vida de los cristianos fieles, para ellos volver nuevamente a los escritos bíblicos. De hecho, en la Reforma Protestante comenzaron a surgir los análisis de los idiomas antiguos como el hebreo y el griego y el arameo, cosa que se había descuidado durante muchos años, para poder entender el contexto real y el sentido original de las palabras que Dios había revelado. Entonces, con esto ya podemos abrir entonces el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y ahí vamos a ver entonces la apertura del sexto sello. Vamos ahora al capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a hacer entonces la lectura de la apertura del sexto sello. Entonces, el sexto sello comienza de la siguiente manera. Cuando miré, dice Juan, miré cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo, y aquí aparece la primera señal, ¿no? Señales cósmicas, se produjo un gran terremoto, un gran terremoto. Nosotros creemos que este gran terremoto es el de 1755, el terremoto de Lisboa. Nótese el orden que lleva esta secuencia de señales cósmicas. Lo primero es el terremoto. Dice, bueno, el terremoto, siempre ha ocurrido terremotos en la historia, siempre ha habido terremotos. ¿Por qué nosotros decimos que el terremoto de 1755 es el gran terremoto del sexto sello? Yo les había comentado en alguna ocasión que no existía para 1755 el sistema de transmisión de comunicación como lo existe el día de hoy. No había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, no había Internet. Las llamadas eran por telegramas, ¿sí? A través de señal de código Morse y otros tipos de sistemas de comunicación a largas distancias, a través de cartas. Y cuando nosotros vemos el globo terráqueo, nosotros vemos que los continentes que están separados por el mar, continente americano con el continente europeo y africano, y vemos a Portugal, que pertenece a la península ibérica, vemos que allí fue el epicentro de este terremoto, o de este maremoto, como algunos lo llaman tsunami, que arrasó con la costa de Portugal. Y esto se sintió en gran parte del planeta para 1755. O sea, el epicentro de este terremoto se sintió en gran parte del planeta y la gente pudo enterarse del terremoto sin tener medios de comunicación electrónicos. O sea, fue un terremoto que estremeció el planeta. Yo, de hecho, he estado investigando a través de páginas científicas si hablan de este hecho, que no sea simplemente páginas de la iglesia o páginas religiosas o que tengan un contexto de estudio de la profecía, sino que sean personas que sean ajenas al estudio de las profecías. Y he encontrado información con respecto a lo ocurrido en ese entonces. El terremoto no fue en tierra firme, fue en el mar. Produjo un levantamiento de las aguas que arrasó con la costa, que murieron muchas personas.
Y esto fue notorio en gran parte de Europa, porque se sintió en África y se sintió en América, que era un lugar que estaba siendo poblado. América ya para 1755 estaba suficientemente poblado. Ya habían colonias, ya hay historia desde 1620 hasta 1755 del surgimiento del nuevo continente, tanto suramericano como norteamericano. Y hasta allí, hasta Norteamérica, donde estaba ahora la mayoría de los cristianos protestantes fieles, sintieron este gran terremoto y esto produjo un despertar en el estudio de las profecías. El versículo número 12 de Apocalipsis 6 continúa diciendo que el sol se ennegreció como saco de silicio y la luna se volvió como sangre. Lo mismo que aparece en el libro de Joel. Ahora, nótese que el día oscuro ocurrió en 1780. Por aquí tengo la fecha exacta de cuando ocurrió ese acontecimiento. Ocurrió el 19 de mayo de 1780. Entonces tenemos, según la apertura del sexto sello, primero el terremoto, 1755. Después viene el oscurecimiento del sol y eso ocurrió en 1780. Fíjese que viene en secuencia. 1755 el terremoto, 1780 tenemos el día oscuro. ¿Qué pasó en el día oscuro? Yo también me he dado la tarea de investigar con respecto al día oscuro en páginas y en artículos que no tengan nada que ver con la religión, que tengan que ver con la ciencia. Porque lamentablemente hoy la gente le cree más a la ciencia que a los religiosos. Piensan que la ciencia tiene la última palabra. Entonces yo investigué en la ciencia para ver qué dice la ciencia. Y conseguí una página, no tengo la página aquí a la mano con ustedes, pero yo grabé un video donde muestro la página, donde extraje la información y pongo la publicación. Y ellos hablan con respecto al día oscuro. ¿Qué fue el día oscuro en realidad? El día oscuro ocurrió o se percibió en algunas partes de Canadá y en gran parte de los Estados Unidos, principalmente la parte oriental de los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué ocurrió en estos lugares? ¿Por qué no fue un oscurecimiento del sol mundial, como el terremoto de Lisboa, que se sintió en gran parte del planeta? ¿Por qué no se vio el día oscuro en Sudamérica? ¿Por qué no se vio el día oscuro en África? ¿Por qué no se vio el día oscuro en Europa? ¿Por qué tenían que ser los Estados Unidos? ¿Y por qué es tan importante para nosotros los estudiantes de la profecía este día oscuro de 1780? Resulta ser que en los Estados Unidos, y de hecho, recuerden que estamos en el periodo de la iglesia de Filadelfia, en los Estados Unidos ocurrió un gran despertar para esa época. Estaba en desarrollo la Revolución Francesa en Europa. El papado había perdido toda la credibilidad que existe. La gente en Europa estaba obstinada del papado por la manera absurda que tomaba decisiones y por todo lo que había acontecido en el pasado. Tanto así que los protestantes fieles agarraron un barco y se montaron en ese barco y emigraron a tierras norteamericanas para poder adorar a Dios con libertad, donde no hubiese un rey opresor ni un papa que los acosara. Y los Estados Unidos se había concentrado como un país protestante. Allí estaba surgiendo el protestantismo fiel. Allí estaba desarrollándose la iglesia del desierto que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Y es por eso que en Estados Unidos se siente este fenómeno astronómico, porque allí estaba la mayoría de los protestantes fieles. Es allí donde se está desarrollando esta iglesia que está peregrinando porque el dragón la ha perseguido durante 1260 años. ¿Por qué no ocurrió eso en Europa? Europa ya estaba suficientemente oscura. De hecho, en Europa se estaba desarrollando otra tendencia ideológica que hoy nosotros conocemos como el ateísmo. Ya en Europa ya no se creía en el cristianismo. ¿Por qué? Porque durante 1260 años el papado se encargó de oscurecer la palabra del Señor con sus actitudes. La razón por la cual el ateísmo surgió fue por culpa del papado.
Y Satanás se encargó de todo eso. La Revolución Francesa se encargó de proyectar el ateísmo. ¿Ustedes creen que esto de las quemas de las Biblias es un invento también? Eso quemaban las Biblias. La gente ya no creía en la palabra del Señor. ¿Dónde estaban la mayoría de los creyentes? En Norteamérica. ¿Y en qué parte de Norteamérica? ¿En toda Norteamérica? No, en los Estados Unidos, la parte oriental, la costa donde llegaron los padres peregrinos. En 1780, este fenómeno ocurrió. Algunos dicen que pudo haber sido la quema de un gran bosque en Canadá que llevó el humo hacia la costa oriental de los Estados Unidos y produjo la oscuridad. La misma página científica dice, esto no pudo haber sido así. Esto no pudo haber sido así, porque tenemos registros históricos de que las aves se fueron a sus madrigueras, a sus nidos, a los lugares donde allí posan las aves tranquilamente, como si nada hubiese pasado, porque los animales percibieron que había oscurecido normal. Y si hubiese sido humo, las aves hubiesen ido hacia otros lados, no hubiesen vuelto a sus nidos. También se tiene referencia el hecho de que algunos aluden de que sencillamente fue un oscurecimiento muy leve, fue una nubosidad como si fuera a llover. Dice, no, es que no llovió en realidad. No hubo lluvia, no era la época de lluvia cuando ocurrió este fenómeno. Por lo tanto, y cuando se habla de la quema de bosques, porque hubo una quema de bosques para esa misma época, ellos hicieron análisis de los árboles y ellos no pudieron determinar la fecha exacta de la quema de esos bosques, sino simplemente determinar un periodo de años, pero no de días ni de meses, nada. Así que no hay base sólida para hablar de una quema o hablar de un día nublado por causa de lluvia, porque no era temporada de lluvia. Fue un día oscuro totalmente. Un fenómeno astronómico que no se ha podido explicar, pero que ocurrió y la ciencia considera que ocurrió ese día del 19 de mayo de 1780. Entonces ya tenemos dos fenómenos. Tenemos el terremoto descrito aquí en el sexto sello, tenemos la oscurización del sol, el sol se oscurece, la luna se ensangrenta, se puso roja, es lógico, si hay oscurecimiento del sol, muchas veces lo que nosotros llamamos superluna, que a veces vemos la luna como anaranjada, es porque también han ocurrido eclipses. Entonces hay quienes dicen que esto pudo haber sido un eclipse, pero no hay un fenómeno, no hay este fenómeno de eclipse, no ocurrió tampoco para esa época. Es algo inexplicable. Bueno, vamos con la tercera señal, está en el versículo 13. Las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra como la higuera hecha caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tenemos tres eventos, entonces. Terremoto, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas. 1755, terremoto de Lisboa, que estremeció a gran parte del planeta. 19 de mayo de 1780, el oscurecimiento del sol en los Estados Unidos, porque allí estaban los fieles del Señor pendientes de los eventos proféticos, y esto provocó un gran despertar. Y ahora vamos a 1833. Nótese la secuencia de los eventos históricos. 1833, la caída de las estrellas. ¿Cuándo fue eso? 12 y 13 de noviembre de 1833. Más o menos para esta fecha. Esta fecha que hoy estamos a 16 de noviembre. Bueno, esto de los acontecimientos de la caída de las estrellas, también busqué, investigué, entré a una página de astronomía donde ellos hablan de varios acontecimientos parecidos, pero nunca como el que ocurrió en 1833, que se podían leer periódicos a plena medianoche por la luz que destellaban las estrellas. Los científicos dicen que esto de la caída de las estrellas es normal. Estos fenómenos ocurren normalmente en diferentes épocas, solo que a largas distancias. Y esto ocurrió cerca de la Tierra y se pudo proyectar claramente también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Entonces, esto sí ocurrió. Se pudo percibir más en los Estados Unidos
porque los países suramericanos apenas estaban surgiendo y la población no es igual como la que tenemos el día de hoy, y el cristianismo no estaba desarrollado para esa época de 1833 en Sudamérica, sino en Norteamérica. Entonces, aquí vemos nosotros que se ha cumplido parte de este sexto sello. Sigamos leyendo entonces el versículo 14 de Apocalipsis 6. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá quedar en pie? Aquí hay varias cosas interesantes, porque nosotros hemos hablado de señales cósmicas que nos muestran a nosotros cumplimientos literales de estos acontecimientos. Y cuando llegamos entonces al versículo 14, nos damos cuenta que hay acontecimientos que no han tenido su cumplimiento si lo vemos de manera literal. Por ejemplo, el cielo no se ha desplegado como un pergamino que se enrolla. Ni el monte ni las islas han desaparecido, ni se han movido de su lugar. Si hacemos una aplicación literal, entonces podemos decir que nosotros estamos todavía viviendo en el periodo del sexto sello, periodo que tuvo que haber comenzado desde 1755, con el periodo de la iglesia de Filadelfia, la finalización de la iglesia de Sardis y el inicio de la iglesia de Filadelfia, y el gran despertar, porque hubo dos grandes despertares con el surgimiento de la Revolución Francesa y la predicación del advenimiento, con los mensajes que Miller presentó en los Estados Unidos y que otros predicadores ya habían anunciado en el antiguo continente. Hubo un despertar con respecto al deseo de que las profecías de la venida de Cristo se cumpliesen en el periodo de 1840 a 1847. Algunos llegaban incluso hasta esa fecha de 1847, pero la más fuerte fue la de 1844, lo que provocó el gran chasco del 22 de octubre. Pero nótese que aquí está haciendo un gran énfasis a la venida de Cristo en el sexto sello, es decir, que se estaría proclamando la venida de Cristo en este periodo del sexto sello tras los acontecimientos y los fenómenos astronómicos. Por lo tanto, aquí podemos también nosotros hacer una aplicación espiritual y simbólica con respecto a lo que aquí se describe como el despliegue del cielo, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidas. Podemos hacer una aplicación espiritual, podemos hacer una aplicación simbólica. Hoy nosotros nos damos cuenta a través del estudio de las profecías que los montes, las montañas, han intentado representar la seguridad de las personas en momentos de dificultades. Veamos, por ejemplo, el arca de Noé y el diluvio. Las personas, cuando empezó a llover, cuando empezó el diluvio, la gente empezó a buscar seguridad en las montañas, en las montañas. Pero aún así, a pesar de que ellos fueron a los lugares más altos y encumbrados, ellos fueron removidos porque las aguas cubrieron hasta 15 metros más de altura que las montañas más altas. Pero también la montaña representa en la profecía el gobierno de Dios. En Daniel capítulo 2 nosotros vemos una gran roca que golpea la estatua de Nabucodonosor del sueño, la golpea en los pies, y de esa gran roca se levanta una gran montaña. Entonces, las montañas pueden representar la falsa seguridad de muchas personas, incluso dentro del cristianismo. Porque nosotros estamos hablando de los sellos de la seguridad. Estas señales cósmicas que trajeron desastres para muchas personas, este terremoto y estas señales en el cielo, provocaron el estremecimiento de muchas personas para poner su seguridad en que el Señor ya iba a venir pronto. Pero cuando el terremoto pasó el tiempo
Cuando ya dejó de temblar, cuando pasó la conmoción, la gente siguió viviendo igual como si nada hubiese pasado. El año pasado, con esto de la pandemia, mucha gente tuvo temor de Dios, pero pasó el peligro, pasaron los picos, pasó ya de estar encerrados en casa y esas personas, algunos, no todos, yo no puedo juzgarlo porque no los conozco a todos. Algunos volvieron otra vez a su vida normal como si nada hubiese pasado. Han tenido una falsa seguridad. Han puesto su esperanza en algo que ellos consideraron que era la verdad, pero cuando pasó ya las circunstancias adversas, volvieron otra vez. Entonces temblaron. Y hoy nosotros podemos poner nuestra seguridad también en las montañas. Y estoy hablando de manera simbólica, espiritual. Nos aferramos a los mensajes proféticos, nos aferramos a la seguridad de la venida de Cristo, pero vienen las adversidades en nuestra vida y nuestra fe tambalea. Entonces no era la montaña verdadera. Porque nosotros vamos a encontrar más adelante en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar una mujer que se sienta sobre las montañas. Es decir, que hay montañas de apariencia y esas montañas van a temblar y se van a remover. Tenemos que saber bien dónde estamos poniendo nuestra mirada y en qué montaña nosotros nos estamos solidificando. Porque así como la montaña representa el gobierno de Dios eterno, de Daniel capítulo 2, también vamos a ver una mujer sentada sobre montañas. Una mujer que no se ha dedicado de nada a la fidelidad a Dios. Al contrario, ha llevado al mundo a beber del vino del furor de su fornicación. Hay gente que busca a Dios, pero a su manera. Hay gente que busca a Dios a su conveniencia. Y por eso Dios tiene que estremecer las montañas. Pero no solamente se habla de la montaña, también se habla de las islas. Hace poco hubo un desastre en una isla europea, la isla de La Palma. Y la gente se conmociona y la gente tiembla y la gente le da miedo por la erupción de un volcán en una isla. Pero las islas, si lo veo ahora desde el enfoque espiritual, yo quiero que me entiendan lo que trato de expresar en este día. Ciertamente esto tiene un cumplimiento literal, pero ese cumplimiento todavía no ha llegado. Yo quiero que lo veamos ahora desde el punto de vista espiritual. Hay personas que son como islas, que están aislados, que se apartan de los demás, que tienen la verdad presente y se la guardan para sí mismos. Totalmente contrario a aquellos que ponen su confianza en la montaña y dicen, no, van y se expresan y van y se muestran en lo más alto y ponen su apariencia en el Señor. Cuando llega entonces el estremecimiento, entonces se aplacan. Las islas son todo lo contrario. Las islas creen, son fieles, pero están ahí aislados. Entonces nosotros no podemos estar aislados. Aunque no somos de este mundo y no participamos de las actividades comunes de este mundo, nosotros no podemos permanecernos como islas, porque tenemos un mensaje que dar. El remanente del Señor, más que tener un mensaje para vivirlo, también tiene un mensaje para compartirlo con otras personas. Y ahora no solamente habla de montañas, sino de islas, y también hace una referencia a los poderosos de la tierra. A los poderosos de la tierra. Versículo 16. Decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos de la vista de aquel que está sentado, ¿dónde? En el trono. Los poderosos de la tierra. Escondernos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Quiere decir que estas personas no eran ignorantes o no son ignorantes o no serán ignorantes. Tendrán un conocimiento de la verdad, pero no la pondrán en práctica. Ahora, ¿por qué tendrán un conocimiento de la verdad? Porque habrá un remanente que presentará este mensaje. ¿Cómo ellos saben que el Señor está en el trono? ¿Cómo ellos saben que el Señor es el Cordero? ¿Cómo saben que el Señor está revelando su ira por toda esta desfachatez que se ha hecho a lo largo de todas las épocas? Porque ellos conocieron la verdad, pero no la vivieron, no la aceptaron, decidieron rechazarla, ignorarla o no practicarla. Mis queridos hermanos,
Estamos viviendo hoy el periodo del sexto sello. Y aunque el sexto sello, y voy a poner otra vez la imagen para que ustedes vean cómo trato de proyectarla, las señales cósmicas, este despertar religioso que abarca el periodo de la iglesia de Filadelfia, también abarca una parte del periodo de la iglesia de la Odisea. Esto no quiere decir que todas las iglesias y todos los sellos van a estar en el mismo paralelismo. Ellos van a cubrir también parte de otros mensajes porque el séptimo sello, el Señor nos presenta un silencio en el cielo como por media hora. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Yo voy a saltarme el capítulo 7 y la gran multitud. Y vamos al capítulo 8, versículo 1. Mira lo que dice allí, hermano. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Y ahí termina. No dice más nada. Hay quienes dicen que aquí a la media hora se le debe aplicar el principio de día por año. Yo estoy en desacuerdo con eso. Usted de repente lo cree. Yo estoy en desacuerdo en la aplicación del día por año. A ver, hay una referencia del espíritu de profecía en los primeros escritos cuando la sierva del Señor habla de la segunda venida de Cristo, cuando nosotros seremos trasladados a la patria celestial y la sierva del Señor, y eso sí yo lo creo, la sierva del Señor hace una alusión al hecho de que nosotros pasaremos 7 días desde la traslación a la tierra al cielo. Y hay quienes hacen la aplicación diciendo para aquellos que nunca guardaron un sábado en su vida, a pesar de que lo conocían, digo yo, ¿no? No sé, que lo conocían y no tuvieron oportunidad de guardarlo porque se murieron antes de tiempo, puedan tener la oportunidad de guardar aunque sea un sábado. Hay quienes dicen eso, aunque la sierva del Señor solamente hace alusión al hecho de que habrá una traslación de la tierra al cielo en un periodo de 7 días. Ya otros hacen la interpretación de guardar el sábado. Se dan cuenta que son cosas interpretativas. Pero con respecto a la apertura del séptimo sello, no hay nada para interpretar porque está claro. Está claro el hecho de que el Señor Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Cuándo el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo? En 1844, con el periodo de la iglesia de la Odisea. Entonces, en este periodo de la Odicense, el Señor no está en el lugar santo, está en el lugar santísimo. Y este periodo de media hora hace referencia al santuario terrenal cuando el sacerdote, en el día del Yom Kippur, entraba al lugar santísimo, después de haber hecho todo el ritual, la matanza del animal, el lavado de las manos, el lavado de los pies, el echar incienso y al pasar el velo del lugar santo al lugar santísimo, el periodo de intercesión, dice el Talmud judío que el periodo de intercesión duraba aproximadamente como media hora. No podía el sacerdote durar más tiempo, porque si el sacerdote duraba más tiempo en el santuario, se podía creer que había muerto por el resplandor de la gloria del Señor. Y por eso las personas alrededor del santuario, toda la población debía guardar silencio para que en el periodo de intercesión se pudiesen escuchar, y preste atención hermano porque creo que esto es importante, se pudiesen escuchar las campanillas en el movimiento que hacía el sacerdote porque él tenía campanillas en el ropaje. Hoy nosotros estamos viviendo prácticamente también ese mismo periodo. No dice la apertura del séptimo sello, no dice exactamente duró media hora. No, dice como media hora. Está haciendo un aproximado. El cómo me hace referencia a mí que puede ser, qué sé yo, 25 minutos, 35 minutos. Como media hora. No hay una exactitud del tiempo. Yo puedo interpretar, tomando en cuenta de que Cristo está en el lugar santísimo, puedo interpretar el séptimo sello como la última intercesión de Cristo antes de salir del santuario. Ya, la fase final de su intercesión. Cuando Él diga, hecho está, consumado es. Y eso nosotros lo vamos a ver también en las trompetas.
Y también lo vamos a ver en las plagas. En las plagas, cuando el Señor dice, hecho está, y ya todo se acabó. Y el que esté sucio, siga sucio. Y el que esté limpio, siga limpiándose. Se acaba el tiempo de gracia. Y el Señor habrá salido del santuario. Así que el periodo entre las plagas y la venida de Cristo será un periodo relativamente corto. Porque cuando caigan las plagas es porque ya Cristo ya no está intercediendo por nosotros en el santuario. Y entre el sexto y el séptimo sello, hermanos, hay un grupo de personas que no podemos pasar por alto, pero el tiempo no nos da para el día de hoy hablar de este grupo de personas llamados los 144,000 sellados. Se les llama sellados porque ellos han puesto su seguridad y su confianza en el Señor. Están protegidos por el Señor. A pesar de las adversidades, han sufrido la adversidad y han salido victoriosos, han entendido. Entonces, ¿en qué punto estamos hoy? Estamos entre el sexto y el séptimo sello. Estamos viviendo la realidad presente entre el sexto y el séptimo sello. Y entre el sexto y el séptimo sello están los 144,000. O sea que el mensaje central entre el sexto y el séptimo sello, entre el silencio de la media hora o de como media hora y las señales cósmicas, en el medio de estos dos sellos, está el pueblo de Dios tomando una decisión para su vida. Y esos 144,000 nos debe llamar la atención a nosotros porque debemos tener la misma actitud que ellos tienen a pesar de las adversidades que están viviendo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis por el día de hoy.